Bienvenidos al Centro de Estudios Económicos Sociales, al sector Somos Es. El día de hoy vamos a tocar la temática de inversión de impacto y para ello está con nosotros el señor José Humbert. Él es economista, tiene estudios de maestría en desarrollo rural, tiene estudios de competitividad empresarial y desarrollo de empresas rurales, además tiene experiencia en planificación y gestión de proyectos de desarrollo. Hace 10 años es responsable del programa de empresas que cambian vidas de Oxfam, y hace más de 15 años está trabajando en desarrollo empresarial y colaborando a proyectos de inversión de impacto. Bienvenidos, un gusto poder tenerlo con nosotros. Muy buenos días, les agradezco mucho la invitación y bueno, espero que esta jornada, este día sea interesante y provechosa para quienes puedan disfrutar de alguna manera de conocer estos temas que compartiremos hoy. Así es, y bueno, de esta manera damos inicio. Muy bien. Bueno, yo quiero un poquito empezar con una presentación para que podamos exponer algunas ideas y algunos conceptos fundamentalmente de lo que es la inversión de impacto. Muchos nos preguntaremos si en realidad tiene algún tipo de diferencia, ¿no?, en el concepto clásico que conocemos de invertir, ¿no? Que fundamentalmente es emplear un tipo de recursos en una empresa o en una iniciativa y esperar evidentemente de que esto pueda tener algún tipo de retorno, algún tipo de beneficio al final de este proceso, digamos, de uso del recurso, ¿no? Evidentemente sí, evidentemente la inversión de impacto tiene estas características y sin embargo tiene una diferencia fundamental, que es que estas inversiones de impacto están hechas o son realizadas intencionalmente, ¿no? Buscando un impacto social, medioambiental, que además puede ser medido, ¿no? En conjunto con un retorno financiero. Es decir, que luego de una inversión, estas empresas donde se realicen las inversiones, pues puedan tener unos beneficios, una utilidad, y evidentemente adicional a este beneficio pueda venir agregado el impacto social y el impacto medioambiental positivos, evidentemente, esto sería lo más importante, positivos como parte de la inversión. Es decir, se conjugan los intereses financieros que toda persona tiene al invertir, como también los intereses de realizar cambios en la sociedad, en la vida de las personas y a través también de esto tener, digamos, efectos positivos sobre lo que es el medio ambiente, ¿no? Obviamente estas inversiones, muchas de ellas no tienen expectativas de retornos financieros que sean superiores a la media, digamos, que se da en el mercado, sino más bien tienen expectativas incluso menores a lo que puede ser su propio capital invertido, ¿no? Es decir, son inversiones de un tipo mucho más flexible y mucho menos, digamos, lucrativo, sino más bien están buscando que estos tres objetivos vayan de manera conjunta. Un buen desempeño de la empresa con unos retornos financieros aceptables, un buen impacto social y obviamente un positivo impacto ambiental, ¿no? Es esencial entonces el paso de, como les decía, de 2 dimensiones, pasar a 3 dimensiones en estos casos, ¿no? Primero de que al hacer una inversión se toma un riesgo, evidentemente. Se espera un retorno, pero además estamos buscando un impacto. Y como decía anteriormente, tanto en términos sociales como en términos ambientales, ¿no? Entonces, el objetivo, otra característica importante de las inversiones de impacto es que los objetivos tengan el objetivo sea de un retorno financiero que distingue a la inversión de impacto de la filantropía pura, ¿no? Que es básicamente la donación y que pueden existir estrategias híbridas, por ejemplo, como en el caso un poco en el que me toca trabajar, que es básicamente una estrategia híbrida entre buscar los retornos financieros, pero además hacer filantropía, que es donar, digamos, ciertas
ciertos recursos para estas inversiones con la idea de potenciar fundamentalmente lo que es el impacto social y medioambiental, ¿no? La mención de intencionalidad significa que la inversión del impacto en fondos, empresas, entidades o del tercer sector, que podrían ser, por ejemplo, fundaciones, podrían ser ONGs incluso que realizan algún tipo de actividad, digamos, fundamentalmente de beneficio social, sea una estrategia proactiva que busque el impacto fundamentalmente, ¿no? Que va más allá solamente de la inversión denominada inversión socialmente responsable, sino es obviamente una inversión de triple impacto, también se la denomina hoy en día, y que, como les vuelvo a repetir, está buscando estas tres dimensiones importantes. Es necesario, evidentemente, en este proceso de inversión, hacer una medición del impacto social para demostrar que se hayan logrado los objetivos, ¿no? Y así trabajar para conseguir más impacto a través de las inversiones. La medición de los impactos es fundamental en este escenario de inversión, porque por un lado, no solamente tendremos que medir lo que son los resultados financieros, lo que son los resultados de un flujo de efectivo, o evidentemente los resultados que se den en un estado de resultados, o cuáles son nuestras proporciones en un balance de la empresa, sino tendremos que también hacer un balance, pero de cuántas personas hayan sido beneficiadas, cuántas mujeres posiblemente dentro de esos grupos hayan adquirido los servicios del negocio o en algún caso hayan sido proveedoras también del negocio, hombres y mujeres evidentemente, y qué efectos positivos, por ejemplo, en su ingreso se han generado o en su salud o en sus derechos, ¿no? En algunos casos. Estos son los tipos de inversiones que hoy en día están animando un poco el mundo de la inversión a nivel global. Es evidente que hace varios años ya este crecimiento de las inversiones de impacto en el mundo se ha dado de manera muy importante. Entre el año 2018 y 2019, el mercado de inversión de impacto a nivel global ha seguido creciendo y más o menos se estima que ya hace entre esos 2 años hay un movimiento de 715 mil millones de dólares que son invertidos bajo estos criterios de impacto. En Latinoamérica el comportamiento es más o menos similar. Entre 2018 y 2019 los sectores de mayores inversiones fueron principalmente la agricultura, si ustedes pueden ver, con 159 millones, solamente estoy hablando de Latinoamérica. Las microfinanzas, ¿no? Que son un sector evidentemente clave para generar impacto, ¿no? La inclusión financiera, por ejemplo, que es tan importante y tan vital hoy en día en nuestro país, fundamentalmente, ha recibido una inversión total de 132 millones entre el 2018 y el 2019. Los servicios financieros, evidentemente, la educación, ¿no? Y aquí yo puedo destacar, por ejemplo, el sector de las tecnologías de información y comunicación, que me parece fundamental porque el desarrollo en este momento de todo lo que es, por ejemplo, la tecnología financiera, ¿no? Para que las personas podamos acceder a los servicios financieros está avanzando de una manera muy importante. Las apps que todos conocemos, pues evidentemente están recibiendo este tipo de inversiones cuando este tipo de soluciones, digamos, informáticas están yendo precisamente a generar beneficios a las personas, ¿no? Entonces, solamente para tener una idea de que este movimiento, le podemos denominar así, de la inversión de impacto, continuará en crecimiento y continuaremos viendo más emprendedores seguramente con ideas que vayan a solucionar los problemas y obviamente las necesidades, a cubrir las necesidades de grupos sociales que muchas veces están siendo excluidos, ¿no? Y esto es fundamental para las inversiones de impacto. La definición entonces precisa, podemos decir, de una inversión de impacto podría ser la siguiente, ¿no? Son inversiones realizadas en empresas, organizaciones y fondos con el objetivo de generar un impacto social y ambiental positivo, evidentemente, además de una rentabilidad económica. Un poco para resumir estas ideas que estamos compartiendo hoy,
podemos decir que hay entonces tres elementos que pueden distinguir a estas inversiones de impacto. Primero, la intencionalidad. Sin intención de hacer un tipo de inversión de impacto, no existiría el mismo concepto de alguna manera. Es decir, yo voy a tratar de poner aquí un poco de historia, digamos, en este caso, pero entre los años 80, 90 particularmente, un poco la mirada que la sociedad empezó a tener sobre la riqueza, particularmente más los años 2000, incluso podríamos decir al inicio de un nuevo siglo, la mirada de la sociedad sobre la riqueza, la generación de la riqueza y obviamente los empresarios, muchos de ellos que generaban riqueza con prácticas que no eran las más adecuadas. Evidentemente, luego toda la crisis ambiental, la crisis climática que hemos empezado a percibir de una manera más importante en el mundo, hace de que la sociedad del mundo empiece a examinar de manera más profunda lo que hacen las empresas, ¿no? Entonces, evalúa incluso de una manera, en muchas sociedades, de manera negativa el comportamiento de los empresarios en general. Y obviamente esto está relacionado también a las características de desigualdad que se han dado en el mundo, en la formación de la riqueza, ¿no? Con muy pocas personas acumulando la mayor cantidad de riqueza en el mundo. Entonces hay una examinación, digamos así, de parte de la sociedad a todos estos empresarios ricos, digamos, del mundo para poder cuestionarles la forma de desarrollo. Por tanto, la inversión de impacto es parte de una de estas respuestas porque determina de que de todas maneras las empresas son un elemento y un mecanismo, una herramienta en muchos casos efectiva de generar desarrollo. Pero evidentemente habrán empresas que se puedan distinguir de acuerdo al tipo de inversión que realizan y al tipo de impacto que buscan unas de otras, ¿no? Y esta es la idea de la intencionalidad. Invertir buscando un impacto social y ambiental positivo. Buscar, evidentemente, también una rentabilidad económica de manera paralela, porque no podría ser sostenible esa solución si no existiera una rentabilidad económica que permita reinvertir, que permita crecer, que permita tener una escala y obviamente que permita cubrir los costos que son que están siempre presentes en toda inversión, ¿no? Entonces se espera una rentabilidad económica. Por el otro lado está yo diría, intencionalidad también de medir el impacto, porque debe cuantificarse y comunicarse los impactos ejercidos, pretendidos o no. Muchas veces en este trabajo pues tenemos impactos que no se calculan al inicio de cada inversión, ¿no? De alguna manera, y que evidentemente son reconocidos y que se necesita que además sean medidos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de cuánto impacta en la familia en general el hecho de que un productor campesino pueda vender su producción a una empresa ya consolidada y que esa empresa, pues, en el marco digamos, incluso la justicia, pueda devolverle al productor lo que es el valor de su producción y un precio evidentemente acordado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto más allá de lo que es simplemente el ingreso? Hay otros impactos en la familia, por ejemplo, en una mejor salud de la familia o un mejor acceso a la educación. Estos elementos pueden ser también seguidos y medidos si evidentemente esta empresa tiene el interés de medir el impacto social, como lo habíamos dicho. Hablando de inversión de impacto y las inversiones socialmente responsables, que hace un momento comenté que había una diferencia, yo creo que esto puede dejarnos un poco más claros porque vamos a escuchar muchas veces estos términos y vamos a poder identificar un poco mejor de qué tipo de emprendimientos estamos hablando y de qué tipo de inversiones también incluso esos emprendimientos podrían necesitar. Y esto es fundamental en esta dinámica, como les decía, tan importante que está viviendo el mundo y que también está viviendo nuestra región. Y yo creo
que nuestro país está iniciando un proceso muy importante de crecimiento. Las inversiones de impacto tienen como objetivo resolver desafíos sociales, ambientales al mismo tiempo y generar ganancias financieras. Nuevamente nuestro concepto, el que ya lo habíamos revisado, para un poco iniciar esta presentación. La inversión de impacto incluye inversiones que van desde producir un retorno del capital principal, es decir, invertir una cantidad determinada y si me encuentro como inversor, decirle a la empresa, o decir, asegurar a través de la empresa de que mi capital sea preservado en el tiempo, ¿no? Entonces, invertir una cantidad de X, recuperar esa cantidad de X en un tiempo determinado. Esto sería lo mínimo, digamos, de búsqueda de un inversor de impacto. Obviamente, estas inversiones podrían ser un tanto más de mejor desempeño incluso y asegurar algún tipo de retorno financiero a la tasa de mercado, evidentemente, a una tasa que comparativamente, financieramente hablando, digo, que sea comparada a la del mercado, que sea superior a un depósito a plazo fijo, una cosa así, a una compra de un bono, digamos así, a una tasa de la compra de un bono, pueda ser superior a esta o incluso incluso puede ser, perdón, superior a estas tasas financieras de mercado, ¿no? Entonces, esto podría ser el retorno podría ser mucho más interesante incluso la inversión cuando se dan estas características. Pero no necesariamente, sin embargo, como se los decía. La inversión de impacto, entonces, es una especie de inversión socialmente responsable. Es decir, se encuentra en este gran ámbito de las inversiones responsables. Sin embargo, los inversores de impacto buscan activamente colocar su capital en negocios y fondos que puedan aprovechar el poder positivo de las empresas. Es decir, estamos hablando de inversores de otras características. Estamos hablando de inversores que no solamente buscarán un retorno financiero más alto posible, ¿no? Muchas veces esto incluso ha generado algunos fondos de inversiones donde la gente, los inversores han ido a especular con sus capitales a través de esas inversiones, sino serán totalmente unos inversores bajo otro perfil que buscarán más los impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente, además de un retorno financiero que podría ser simplemente mantener el capital como originalmente se colocó en la empresa, ¿no? Entonces, esto es fundamental también entenderlo. Por el contrario, dice aquí que la inversión socialmente responsable a menudo implica una evaluación negativa que se centra principalmente en evitar inversiones en empresas malas o perjudiciales. ¿Qué quiere decir? Que en este gran campo de las inversiones socialmente responsables, colocar a la inversión de impacto es ponerla en este ámbito que aseguramos que exista evidentemente un rendimiento financiero aceptable, unos impactos sociales y ambientales positivos y de todas maneras no importaría, ¿no? De alguna forma, si esta empresa tendría algunos problemas en algún momento, se presentara algunas dificultades durante este desenvolvimiento. En el caso de otro tipo de inversiones, a veces denominadas socialmente responsables, simplemente así, hay muchas empresas que por sus rendimientos o por su comportamiento negativo en algunos periodos, etcétera, etcétera, no reciben este tipo de inversiones de impacto y son totalmente, digamos, separadas de un grupo interesante para invertir. Entonces, la inversión de impacto no mira tanto estos procesos de comportamiento exclusivo, digamos así, de la rentabilidad de las empresas, sino tiene que hacer un juego entre mirar este comportamiento, pero además darle prioridad y darle también importancia a lo que es el impacto, ¿no? El impacto, como decíamos, social y ambiental. Un poco para entender entonces en un pequeño gráfico donde nos encontramos con las inversiones de impacto, podríamos decir que las inversiones de impacto están buscando, ¿no? Evidentemente, retornos financieros o al menos
la pérdida, no, es decir, evitar la pérdida del capital invertido, pero además está buscando retornos sociales al mismo tiempo. Si hablamos de tipos de inversiones que se realizan normalmente, estaríamos hablando primero de las tradicionales, lo que ya les decía que en algún momento fue cuestionado incluso por la sociedad, el hecho de buscar unos retornos financieros muy altos, muy importantes de ganancias particularmente. Estaríamos hablando de las inversiones tradicionales por este campo, pero considerar mucho lo que son los retornos sociales, ¿no? Y precisamente este es el tema el cuestionamiento a las empresas, ¿no? Entonces, en este campo estarían las inversiones tradicionales. Por debajo están, evidentemente, las inversiones que buscan retornos financieros, digamos, mínimos, no tan importantes, y también tienen evidentemente poca mirada a lo que son los retornos sociales. En el caso de la filantropía, evidentemente lo primero es buscar los retornos sociales, sin importar lo que son los retornos financieros de un tipo de inversión. Por tanto, en este caso se encuentran más las inversiones que están dadas en subvenciones o en donaciones que se pueden realizar, ¿no? Muchos de estos campos de la filantropía están dirigidos además por entidades filántropas, ¿no? Que pueden ser organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, que están realizando este tipo de trabajo. Ahora, ¿dónde se quiere ubicar o dónde se ubica básicamente la inversión de impacto? Es en este sector donde se estarán buscando retornos financieros, lo que ya les comentaba anteriormente, y también se verá de manera, digamos, prioritaria tener retornos sociales al mismo tiempo. Esto es un poco gráficamente entender entonces lo que significa la inversión de impacto. Por otro lado, como les decía, considerando a los actores, ¿no? que trabajan en las inversiones de impacto, estamos hablando, por ejemplo, de las organizaciones sociales sin actividad comercial en el campo de la filantropía, lo que ya lo decíamos también en la anterior diapositiva, que no importan los retornos, pero sí es importante más que todo el impacto, fundamentalmente. Organizaciones sociales con actividad comercial, ya estas organizaciones ya pueden estar dentro del campo del impacto social. Las empresas con impacto social que no reparten beneficios, las empresas sociales muchas veces se denominan también de esta manera, y otras empresas de impacto social que sí reparten beneficios, evidentemente, ¿no? Y existen muchas veces características de empresas colectivas, ¿no? El caso de cooperativas, por ejemplo, que tienen un impacto social y que además reparten los beneficios, ¿no? De acuerdo a la participación de los socios. Y existen casos interesantes también en nuestro país y en otros países de estas características. Entonces, usted que en extremo se encuentran las inversiones socialmente responsables, que también decíamos que estarán buscando retornos interesantes, retornos importantes, y muchas veces excluirán a las empresas que no tengan un rendimiento tan significativo. Y por el otro lado, las inversiones de impacto social, que pueden estar muy relacionadas a estas otras, pero que mirarán, priorizarán los impactos sociales como una fuente importante de su retorno, ¿no? Entonces, podemos ver un poquito el gráfico de que en las inversiones de impacto social estaremos buscando principalmente el retorno del capital invertido, y se podrán tener ganancias, digamos, incluso por debajo de las tasas de mercado. Sin embargo, en las inversiones socialmente responsables, estos retornos ya tendrán que tener características muy competitivas, ¿no? Estar por encima de la tasa media del mercado, fundamentalmente, e incluso algunos pueden ser de carácter lucrativo, ¿no? Es decir, que sean muy altos como tasas de ganancias, ¿no? Entonces, aquí el campo fundamental, este marco de actuación, es de que se está buscando de manera intencionada, a través de esta inversión, generar impacto.
y esto es fundamental, ¿no? Tienen en cuenta, como dice acá, el medio ambiente, los temas sociales y obviamente el buen gobierno corporativo. Aquí también, evidentemente, en esta área donde se busca el impacto, también se buscan estos temas de manera muy proactiva, ¿no? ¿Cómo podemos medir? Ya lo decía, es una parte fundamental, medir lo que es el impacto social y el impacto ambiental. El objetivo principal es tener un impacto, como les decía, antes de generar beneficios para los propietarios y accionistas. Aprovechar entonces los superávits, es decir, el rendimiento de las empresas, fundamentalmente para alcanzar esos objetivos sociales. Esto quiere decir que las empresas incluyen dentro de su modelo de negocios lo que son los objetivos sociales, es decir, no están por fuera, porque en este caso muchas veces sería o filantropía de las mismas empresas o simplemente una responsabilidad social. Y este no es un tema de las inversiones de impacto, es que un negocio, una empresa, incluye dentro de su modelo de negocios, fundamentalmente, o cualquier organización que realice una inversión de impacto, incluye dentro de su modelo de negocios lo que son los objetivos sociales. Y entonces tiene que medirlos, tiene que gestionar además estos objetivos para ir logrando al mismo tiempo que los resultados financieros, también lograr los resultados sociales y ambientales. Entonces está gestionado por un tipo de empresario, un empresario social que toma las cosas de manera responsable, de manera transparente y muchas veces de manera innovadora, porque se darán cuenta que la complicación es un poquito más alta, ¿no? En términos de la gestión particularmente, porque tendremos que ir mirando los tres ámbitos de manera un poco hacer seguimiento de los tres ámbitos, tanto lo financiero y la gestión administrativa, etcétera, etcétera, que es la gestión empresarial, en otras palabras. Por otro lado, estaremos viendo la parte social y también la ambiental, pero todas reunidas en objetivos que estén dentro de lo que significa el modelo de negocios de la organización. Entonces, otro elemento fundamental también para gestionar y para manejar una inversión de impacto es la implicación de los actores. Esta implicación de los actores es fundamental, porque más allá de los propietarios, los emprendedores y todo este grupo de gestión, digamos, que se puede generar, o personas, muchas veces tenemos empresas familiares, particularmente en Bolivia, y ya lo verán en un momento, tenemos una cantidad de empresas familiares, empresas unipersonales, denominadas así en nuestros registros, que son la mayoría del país. Por tanto, tenemos que ver cómo implicamos a trabajadores, a proveedores, a clientes y a todos aquellos que de alguna manera se está afectando con la actividad de la empresa. Entonces, si la empresa ya genera estas relaciones, tiene que preguntarse qué impacto está teniendo en las relaciones que genera, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo con su comunidad? ¿Qué impacto está generando con el ambiente en términos tanto operativos como también de influencia, digamos, sobre ciertos comportamientos en las personas? Este es un elemento que nosotros vemos en la sociedad, el cambio de los empaques, por ejemplo, que estamos utilizando desde el plástico, de cambiar un poco lo que son todos los plásticos hacia lo que es el papel, que puede ser muchas veces reciclable de manera más fácil. Es un cambio importante que las empresas están generando de una manera lenta, pero están entendiendo de que hay una relación y un impacto que puede ser negativo si mantienen las características de utilizar los plásticos, ¿no? Entonces, este es otro elemento para la gestión muy importante, el tipo de relación y el tipo de implicación que puede darse. ¿Qué está pasando en Bolivia? Un poco para ir cerrando nuestra parte conceptual de esta exposición. Eh, bueno, en Bolivia hay personas que evidentemente hacen negocios de manera muy rápida, ¿no? Muy violenta, digamos así, porque las necesidades que se dan en la sociedad, etcétera, también están a una velocidad y a un ritmo muy acelerado. Entonces, yo ponía esta gráfica, digamos, de alguna manera un poco graciosa, que qué pasa cuando decidimos emprender. Nos preguntamos, ¿va a ser muy difícil?
me va a doler, como dice la gráfica, ¿no? Sin embargo, yo quisiera primero comenzar por un elemento y un hecho fundamental. Bolivia es uno de los países con una de las tasas más emprendedoras de toda la región latinoamericana e incluso podríamos decir que es una de las más altas a nivel mundial. Sin embargo, obviamente esa tasa tiene una discontinuidad muy importante de los negocios. Los negocios no pasan los 3,5 años aproximadamente, de acuerdo a algunas estadísticas de sobrevivencia. Es decir, muere muy rápidamente, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos que considerar de que esta base, digamos, de personas que están constantemente emprendiendo negocios, etcétera, etcétera, se da por un fenómeno muy, muy importante en el país. Y es que solamente el 19,9% de la población, quizá un 20% aproximadamente, está afiliada a las aseguradoras de fondos de pensiones. Esto quiere decir que son personas que trabajan formalmente haciendo cotizaciones a la seguridad social. Por tanto, el 80% de esta población no está ocupada, está sin cobertura. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué están haciendo entonces para obtener los medios necesarios para vivir? Evidentemente están dedicadas a cientos de actividades. Son muchas de estas personas también podrán vivir, digamos, como cuentapropistas, como personas que por cuenta propia en los oficios y en profesiones, digamos, libres, en algunos casos, abogados, médicos, etcétera, podrán obtener sus recursos, pero, y no cotizar, evidentemente, a un seguro social, pero de todas maneras, hay una base, hay una gran cantidad de personas que están emprendiendo día a día negocios en el país, ¿no? Si estamos hablando de un 80% de población económicamente activa, estamos hablando de unos cuantos millones de personas que están buscando oportunidades en el mercado, en los negocios, etcétera. Ahora, de que evidentemente la informalidad de estas personas también es una estrategia para poder sobrevivir, digamos así, dentro del mercado, fundamentalmente cuando se emprende un negocio, es evidente que la informalidad es una estrategia que da respuesta a esto. Sin embargo, yo puedo decir también de que la informalidad tiene un determinado, puede contener a un determinado grado de tamaños de empresas, ¿no? Es decir, la informalidad puede contener a algunos empresarios hasta un momento determinado, pero luego definitivamente deben formalizarse, ¿no? Si quieren, por ejemplo, entrar a redes de distribución más formales o hacer un proceso de exportación, ¿no? En muchos casos esto es también un poco la barrera para que algunos negocios informales no puedan pasar a otro estado. Pero sí, las oportunidades son importantes, pues tendrán que hacer. Aquí lo que les decía, un poco la base empresarial vigente en el país, que nos muestra pues esta gran cantidad de empresas unipersonales entre 2017 y 2018, vemos que es realmente importante el porcentaje y hay un porcentaje de crecimiento que de todas maneras se mantiene más o menos regular en el país, pero son las empresas de familiares, vamos a decir, si asumimos que estas personas representan a un tipo de núcleo de familia, pues evidentemente son las empresas familiares representadas por una persona de acuerdo a nuestra legislación, las que son tienen mayor cantidad en nuestro país. Entonces, para un poco cerrar este tema, decir, si existe esta gran, digamos, cantidad de oportunidades en el país de negocios que se están dando, muchos de estos también, de estos negocios, pueden tener una mirada para la solución de problemas que se estén dando en nuestra sociedad o, por ejemplo, para también encadenar o aglutinar, digamos así, a personas en sus cadenas de aprovisionamiento, ¿no? Es decir, como proveedores, etcétera, a personas que tengan algún grado de vulnerabilidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la industria de alimentos, ¿no? Muchos de los agricultores que están en el campo necesitan seguridad y necesitan, evidentemente, una
forma más accesible de llegar con sus productos al mercado y muchas veces estas son las industrias que procesan los alimentos, ¿no? Entonces, existe un impacto social, evidentemente. Muchos de estos negocios no reconocen el impacto que tienen, también es evidente en nuestro país, pero como les decía, ¿no? Si se dan las inversiones de impacto a un ritmo de crecimiento más acelerado los siguientes años, seguramente muchos de estos negocios ya tomarán en cuenta no solamente su responsabilidad social, sino ante todo tomarán en cuenta los cambios que están generando en la vida de las personas que tienen relaciones con estos negocios. Esto es un poco para cerrar la gran oportunidad que se da en el país y quizá mostrarles algunos elementos, si fuera posible por el tiempo, algunos interesantes emprendimientos que se dan en nuestro país y en otros países que podamos observar. Por ejemplo, me gustaría quizá compartir este emprendimiento en Argentina llevado por dos mujeres que están haciendo un negocio muy interesante de reciclaje, digamos así, de la basura y que tiene además un impacto social importante. Entonces, les dejo un momento con el video y después podamos comentar. Estamos en Darabi, que es nuestra fábrica de triple impacto. Desarrollamos productos que tienen el corazón social, el ambiental y el económico para vender a empresas y a personas como consumidor final. Lo que hacemos nosotros es recibir donaciones de empresas que nos dan todo lo que descartan a nivel industrial. O sea, es la basura que va directo de la producción de una fábrica al relleno sanitario. Ese es el producto con el que nosotros trabajamos como materia prima. Una vez que diseñamos el producto, empezamos a trabajar en la parte de capacitación. Hoy en día estamos dando trabajo a las mujeres de la comunidad. Que vienen al taller, aprenden a hacer nuestros productos y después pueden trabajar desde sus casas. Generando que esa mamá esté dentro de su hogar, pero que también tenga un trabajo sostenido. Cuando arrancamos, pautamos alrededor de 40.000 unidades al año, porque cuanto más producimos, más impacto generamos. Y eso implica que detrás de cada unidad y de cada uno de los productos hay gente que trabaja y hay producto de descarte que terminaría en una bolsa de consorcio y hoy en día está convertido en un producto estético y de consumo cotidiano. Entonces, ahí podemos ver precisamente esto. Bueno, quizá no habla mucho del rendimiento, no se habla mucho del rendimiento de la empresa, pero evidentemente hay un contenido de impacto, ¿no? Que además de lo que es generar trabajo, por ejemplo, bajo condiciones más adecuadas para las mujeres, trabajando en su casa, etcétera, que desde ya, digamos, tiene un impacto social importante, está por el otro lado el reciclaje, ¿no? El reciclaje de basura, que esto también le da un cariz, digamos, muy interesante en lo que es el impacto ambiental. En Bolivia también tenemos una fábrica que es Mamut, que posiblemente algunos hayan observado algún elemento publicitario, etcétera, de esta empresa, que también hace un trabajo interesante, especialmente enfocados en temas ambientales. Si quieren podemos ver el video. Mamut es una empresa cochabambina que nació en el 2013 a partir de una idea. Nosotros transformamos el caucho reciclado de las llantas en desuso en pisos amortiguantes. Promovemos sobre todo la fabricación responsable de productos que sean ecológicos. Nosotros no copiamos ni compramos llantas, trabajamos con los artesanos y nos articulamos al proceso artesanal y semi-industrial que ya existe del reciclado de la llanta o del caucho. Ha logrado reutilizar más de 1.000 toneladas de caucho. Hemos logrado beneficiar a más de 700.000 usuarios, entre vecinos, deportistas, personas que utilizan el producto en espacios públicos y privados. Realmente dar una respuesta de un producto que la sociedad necesita en este momento. Bueno, es otro ejemplo interesante de una inversión de impacto, evidentemente, que tal vez tiene un componente un tanto más, digamos, fuerte en términos ambientales, fundamentalmente, y esto es claro por el reciclaje
y posiblemente también por dar una oportunidad a los usuarios de entender que están utilizando un material reciclado y por lo tanto valorarlo para utilizarlo, digamos, dentro de sus construcciones, ¿no? Entonces, hay elementos, como decía, más importantes en términos ambientales, pero también seguramente el empleo que se genera alrededor de la distribución, por ejemplo, de estos mismos materiales, el empleo en la misma industria, ¿no? que seguramente también se requiere, también están siendo parte de lo que es el impacto. Y finalmente, aprovechando que tenemos aún unos minutos, podré mostrarles una iniciativa que estamos apoyando en el programa que me toca dirigir aquí en Bolivia, aún continuamos con el apoyo, con una iniciativa que hemos apoyado desde su inicio, que es una fábrica de alimento balanceado para peces, que está ubicado en la localidad de Yapacaní, en Bolivia, en Santa Cruz, básicamente, y que tiene unas características que les explicaré a continuación. La piscicultura empezamos nosotros desde 2009. En ese tiempo nosotros no teníamos ni idea, ¿no?, de piscicultura, nadie sabía. Gracias a la piscicultura, ahora ya tengo un buen baño, ya en mejores condiciones. Mi cocina también ya tengo en mejores condiciones. También a medida que hemos crecido en la piscicultura hemos visto las debilidades y problemas que estábamos pasando, ¿no?, sobre el alimento de pescado. No teníamos, no nos abastecían. Hay veces sin comer nuestro pescado se quedaban semanas. Se me vino a la idea, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer nuestra propia fábrica? Todos me apoyaron a mi locura de tener la fábrica y estamos, ¿no?, con la empresa ahora. La marca es Hatun Pacu y dice producido por los piscicultores para piscicultores. Siempre a los productores yo les decía de que para que el pescado tenga un buen desarrollo tiene que ser un buen alimento. Y si ahora el alimento es hecho por los mismos productores, digamos, yo supongo que va a tener una buena calidad donde los productores van a tener una mayor utilidad al igual. Lo que más me motivó es ver, digamos, a las madres de familia trabajando en el área. Eso ha salido una idea de mujeres campesinas al final, ¿no?, que somos nosotros, nos consideramos aún todavía, ¿no?, pero ya somos empresarios, ¿no? Ahora siempre les he dicho a mis socios, no nos tenemos que quedar piscicultoras, sino tenemos que ser empresarias. Gracias a todo eso nos apoyó también Oxfam, ¿no? Mi esposo trabajaba en el campo con agricultura y yo me dedicaba a estar en la casa, ¿no?, de ama de casa, cocinar, cuidar a los chicos. Me invitaron a la reunión de los piscicultores y me gustó. Producían y no tenían venta, ¿no? Por eso inicié ayudando así a vender a los productores y fue así que me animé a hacer mi restaurante. Trabajamos juntos con mi esposo, estamos los dos en el restaurante, con los chicos le estamos dando buena educación y lo que es salud, la verdad ha ayudado en harto. Y sé que mis sacrificios sí han valido la pena. Ahora estoy cosechando mis sacrificios, bueno, lo que he puesto. Bueno, entonces, poquito para hablar sobre esta experiencia de manera de despedida.
Evidentemente, este trabajo que hemos realizado con este grupo de piscicultores y particularmente piscicultoras, la mayoría mujeres, en la zona de Yapacaní, ha tenido una mirada precisamente de triple impacto, ¿no? Por una parte, hacerlas a ellas propietarias de la empresa, de una industria, en realidad, de fabricación del alimento balanceado para esta variedad de peces, el pacú en esa zona, que estaba ya extendido, pero tenía muchos problemas en cuanto al sostenimiento del negocio de la cría de peces, por el hecho de que las empresas fabricantes de alimentos estaban ubicadas en otras ciudades y además especulaban en determinados momentos, por tanto, arriesgaban, ¿no?, con ese comportamiento lo que era el negocio de los pequeños piscicultores, ¿no? Entonces, con esta idea apoyamos la instalación de la planta de fabricación. Se organizaron como una empresa asociativa, básicamente, y son ahora propietarias por una parte, consumidoras por otra, porque así sus negocios de piscicultura y los relacionados, como los restaurantes, fundamentalmente, están también ya asegurados, digamos así, en cuanto al aprovisionamiento de pescado, y por tanto se ha logrado también un impacto en términos de sus familias y de la estabilidad de sus negocios particularmente. Por otro lado, es importante decir de que estos negocios de piscicultura ya utilizaban zonas degradadas por la actividad de otros cultivos, donde ustedes han visto las piscinas que están instaladas, ¿no? Estas grandes áreas, digamos, de agua, de piscinas para la crianza de los peces, pues ya eran zonas degradadas por cultivos anteriores y que ya no tenían perspectivas de recuperarse, digamos, y en cambio, a través de estas granjas, ¿no?, de peces, pues se le ha dado un uso importante y de aporte fundamental a la economía y al bienestar de estas familias. Por tanto, podemos decir que hay un triple impacto en términos ambientales. No es necesario de que estas familias continúen con actividades, digamos, que hagan daño al medio ambiente, particularmente en esas zonas, sino más bien puedan vivir de lo que representa el negocio de la piscicultura. La mayoría lo hace. Y esto evita, digamos, un daño ambiental severo que muchas veces se realiza con la agricultura de gran expansión física en el territorio, ¿no? Entonces, hay un efecto ambiental, hay un efecto evidentemente muy claro en términos sociales sobre el empoderamiento y la forma de vivir económicamente hablando de estas mujeres particularmente y de sus familias. Y finalmente es un negocio que al ser una solución, no digamos única, pero una solución muy competitiva dentro de su región, sus características de crecimiento, de rentabilidad y de sostenibilidad han sido muy importantes y por tanto seguramente este negocio se mantendrá muchos años y podrá en algún momento incluso distribuir los beneficios a sus socios y socias particularmente, ¿no? Entonces, esto es un poco para hablarles. Les agradezco mucho la atención y bueno, para cualquier consulta o cualquier duda estaré disponible en este correo electrónico y bueno, nuevamente agradecerles a los organizadores. Llegamos al final de la temática. Señor José, agradecerle por haber aceptado la invitación y sobre todo por habernos informado sobre esta temática tan importante. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días y bueno, como decía, siempre a sus órdenes y muchísimas gracias nuevamente. Y así es como finalizamos nuestro sector Somos Es. Hasta la próxima.